trabajo que iniciamos ayer en la jornada de este simposio sobre los derechos humanos del paciente psiquiátrico. Bien, pues como ustedes saben, es un esfuerzo en donde interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, interviene también Ingenio, ABT, el Colegio de Psiquiatría y Psicofarmacología de Nuevo León, el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de esta universidad, también el Hospital Psiquiátrico de Rehabilitación Psiquiátrica de los Servicios de Salud, así como la Secretaría de Salud. Bien, pues vamos a continuar y el día de hoy tenemos una agenda que esperamos sea de su interés. Vamos a arrancar con la conferencia La importancia de los derechos humanos en los centros de atención sobre adicciones. Posteriormente tendremos el panel Bioética en la salud mental. 4 temas muy interesantes que se van a desarrollar ahí. Y cerraríamos también con otra mesa, otro panel, inclusión y participación social en la atención de los pacientes psiquiátricos. Bien, pues vamos a comenzar con la primera conferencia. Esta será impartida por el doctor Juan José Roque Segovia, a quien conocemos desde hace tiempo. Hemos tenido, pues, digamos, la oportunidad de trabajar de manera colaborativa con el doctor Roque Segovia desde hace algunos años, y bueno, pues ha sido una persona que ha influido mucho en varias generaciones de psiquiatras y psicólogos. El doctor Roque Segovia es médico cirujano extranjero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene su especialidad en psiquiatría en esta misma institución, el Departamento de Psiquiatría de esta universidad. Asimismo, su especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en este departamento, y especialidad en psicoanálisis. Es egresado del Instituto Regiomontano de Psicoanálisis de la Asociación Regiomontana ARPAC, y actualmente es director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría Estatal de Salud. También es profesor del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario de nuestra universidad. Hace su práctica también privada en esta ciudad. Bien, pues vamos a dar un aplauso para recibir al doctor Juan José Roque. Espero no hacerlo muy monótono para que no se vayan a dormir. Y además te voy a cantar este tema. Es un tema interesante porque probablemente en este ambiente, en el ambiente que tiene que ver con los servicios que se otorgan a las personas que de alguna forma se han involucrado en el consumo de drogas y que finalmente en algún momento de su vida solicitan, buscan o los llevan en contra de su voluntad a recibir algún tipo de tratamiento con el objetivo de que recuperen su salud. Un poquito aquí de lado para poder ver bien las diapositivas. Paso. Pues podríamos preguntarnos ¿cómo sucede el hecho de que de pronto en un rubro tan complicado como es el atender personas se presenta el fenómeno a través del cual a las personas terminan tratándolas como si no lo fueran? Es decir, se termina creciendo sobre ellas pues una serie de actitudes y de conductas que van en contra de lo que se propone en un tratamiento desde el punto de vista médico, y termina siendo mucho de ese objeto de un trato que no corresponde con lo que es para ese grupo de población en particular. Se ha demostrado, hay muchos estudios de eso
la OMS, estudios de campo, estudios epidemiológicos, a través de los cuales se ha comprobado que tanto los enfermos mentales, la gente que tiene padecimientos psiquiátricos, y entre ellos los que son consumidores de drogas, es un grupo de población particularmente en el cual se observa que los fenómenos de abuso y violación a sus derechos como individuos se dan con mayor frecuencia que en muchos otros sectores de salud en general. Probablemente, repito, se deba al complejo fenómeno social que se permea a través de todos los estratos y termina finalmente en los servicios de atención, termina desde el punto de vista operativo ejerciéndose. Hay, repito, estudios en la mayor parte de los países y en casi todos hay investigaciones hasta judiciales en los cuales se ha demostrado esta característica tan singular. También, por otro lado, se observa que en muchas ocasiones se victimizan a estas personas y reciben una especie como de estresor sobre el estresor que ya provoca la enfermedad. Es decir, que aparte del padecimiento que puede estar sufriendo, sufren los estragos del trato. Y entonces tenemos ahí una doble victimización, la que le provoca su enfermedad y la que le provoca su tratamiento. Entonces ahí empiezan ya muchas de las dificultades. Eso es también en base a muchos estudios de seguimiento que se han hecho y a través de resultados que se han analizado en grupos grandes de población que han recibido tratamiento, en los cuales se observa cómo si los tratamientos que se aplicaron estuvieran en enfermedad. Entonces uno nos explica, si se llegó a tratamiento salió peor, ¿verdad? O bien se llegó a tratamiento porque consumía drogas y ahora salió peor en cuanto a conducta y comportamiento social. Eso se debe mucho a que los aspectos que tienen que ver con el irles quitando la posibilidad de que sean tratados como individuos lesionan muchísimo su autoestima y su dignidad. Hay personas que dicen ellos, el tratamiento que recibieron los alejó de las drogas, pero los llenó de odio y de resentimiento, el cual ya nunca se les quita. Odio secreto contra su familia, contra los que les dieron el tratamiento, contra la sociedad, contra la policía, contra los médicos, contra todos. Y a lo mejor ya no continúan usando su droga, o ya se les quitó, entre comillas. Se alejaron del consumo, pero siguen igual o peor enfermos de otra naturaleza. Estas actitudes negativas, obviamente, contribuyen mucho al aislamiento y a la angustia que se genera tanto en los pacientes como en las familias. En ocasiones nosotros decimos que muchas familias tratan de ocultar que sus enfermos o las personas que están tomando drogas tratan de ocultarlas porque tienen mucho miedo a lo que dirán el resto de la sociedad. Pero en ocasiones no nos damos cuenta, no nos percatamos que nosotros somos parte de la cadena. Si los que otorgamos servicios somos parte de la cadena que contribuye a esas actitudes, a que esas actitudes negativas se presenten. Y entonces empezamos a etiquetar y empezamos a diagnosticar y empezamos a hacerlo de una forma no muy adecuada. En ese sentido, también los estudios han demostrado que tanto en padecimientos psiquiátricos como entre la gente que consume drogas es muy frecuente que los procesos y los sistemas, tanto privados como públicos, contribuyen mucho a esa imaginación, a esa alineación de las personas que están en ese tipo de condiciones. También los estudios demuestran que la discriminación de estas personas se hace cada vez con mayor intensidad. Así que en la medida que el proceso en reinicio avanza, igualmente paralelamente avanza el proceso en el cual se le va estigmatizando a esa persona y se le va discriminando. Hay muchos casos en los cuales a estas personas o a las personas que están involucradas en este tipo de padecimientos se les empieza a observar como si fueran ciudadanos de segunda o tercera, y en ocasiones hasta peor, por el hecho de tener ese tipo de padecimientos. Los estudios que se han hecho en diferentes grupos de población de jóvenes, de niños, pacientes en cárceles, en diferentes sitios, han demostrado que la percepción que se tiene de ellos por parte de la gente que les da el servicio
que se supone que deberían de alentar el que ellos recuperaran su dignidad como individuos, más bien es trabajar al revés, como si hicieran los errores cada vez más y más. Hay casos extremos, como un ejemplo que ahorita puedo poner es lo que ocurre con la persona que usa drogas y que está purgando una condena, ¿verdad? Es decir, por sí se les trata como si fueran ya la escoria de la sociedad y no debemos ser enfermo mental, peor todavía, ¿verdad? Es como si dijeran que esas personas no valen la pena, ¿verdad?, otorgarles algún tipo de beneficio. De eso hay muchos estudios. Ustedes pueden ver la página de la OMS y se van a encontrar con menos una decena en los últimos 10, 15 años de grupos de población grande acerca de cómo sucede ese fenómeno, ¿no? Estigma y discriminación probablemente sean los dos aspectos de conducta humana en los cuales, alrededor de los cuales gira la mayor parte de la violación de los derechos humanos. Viene siendo como la gasolina que hace que una sociedad produzca actitudes negativas hacia este tipo de población. El estigma no es algo nuevo, se ha practicado prácticamente toda la vida. Si los seres humanos, les comentaba ayer, tendemos a ser estigmatizadores y discriminadores, ¿no? Como que es una conducta humana que, aunque vamos evolucionando, no podemos evitar ejercerla en algún momento determinado y por lo tanto la aplicamos, ¿no? Marcamos. Estigma es una picadura, una señal, es una especie como de referencias que inventamos los humanos para colocárselas a algunas personas y luego maltratarlas. Estigma, ¿no? Dicen que hay estigmas buenos. El hecho de que sea un estigma ya no es bueno, ¿no?, porque es una marca, ¿no? En ocasiones a lo mejor hay quienes lo puedan intentar manejar de una forma diferente, como por ejemplo a la gente que le gusta tatuarse, intentan transformarlo a través de información negativa en algo bueno, que no debe de ser un proceso estigmatizante, ¿no? También una persona que recibe un estigma es una persona a la que se ha trabajado y se le ha ido colocando poco a poco todo lo que gira alrededor de la marca, ¿no? Y es una persona que se transforma en alguien que la sociedad rechaza, en alguien con quien la sociedad no se siente a gusto de convivir y compartir sus espacios, sus sitios, etc. El proceso de estigmatización es todo un proceso, es decir, no es un evento que sucede, sino es algo que se va aplicando y que va creciendo y se va construyendo, ¿no? Ustedes pueden pensar, quienes atienden pacientes que usan drogas o pacientes con enfermedad mental, y se van a dar cuenta cómo nunca ha sucedido que un paciente fue paciente de la noche a la mañana, ¿sí?, sino que fue algo que se fue instalando en sus vidas poco a poco hasta que termina de establecerse todo el proceso. Y eso no ocurre tanto al paciente como al que vive con el paciente como al que atiende al paciente. El proceso de estigma no es un proceso unidireccional, es decir, no es que nosotros se lo ponemos a alguien, es un proceso bidireccional. Nosotros confiamos en proponérselo a alguien y ese alguien lo asume y termina estigmatizando, termina diciendo: yo soy un adicto, yo soy un drogadicto y soy de lo peor. Y termina aceptando ese chaleco que le empezamos a tejer entre todos. Y eso dificulta muchísimo, porque entonces cerramos las posibilidades de que esa persona sea una persona, porque ahora ya no es una persona, ahora es un adicto o un enfermo mental. En ese sentido, el proceso de estigmatización podríamos decir que son comportamientos, atributos, circunstancias, etcétera. Tiene muchas caras el proceso: una marca, una cosa física, una situación, etcétera. De tal forma que vamos incluyendo a esas personas dentro de una categoría social regularmente de evaluar. El proceso de estigmatización no es un proceso positivo, la verdad. Incluso en el mejor de los casos, que queremos estigmatizar a alguien como un héroe, como alguien muy significativo. Transformar a alguien en un héroe es estigmatizarlo también, ¿no? Y entonces ahí empiezan muchísimas dificultades. Por otro lado, la discriminación pues viene siendo todo lo que hacemos y todo lo que le ponemos
a una persona para hacerla diferente y ahora sí segregarla prácticamente del resto de la sociedad, o del resto de la población. Repito, tenemos una tendencia a hacerlo y nuestros sistemas todavía siguen siendo altamente discriminatorios, altamente. Y comenzamos en la familia. En la familia no podemos evitar comenzar a hacer discriminaciones. No se trata igual al hijo mayor que al del medio y que al menor. Y aunque digamos los papás, no, yo soy bien equilibrado, yo a todos trato igual, son puras que no vamos a dar cuenta de eso. Todo el mundo aquí es consentido, y tiene la oveja negra, y tiene la oveja gris, y tiene la oveja azul, y tiene la oveja rosa, ¿verdad? Todo el mundo sabemos. Y luego después, en los ambientes laborales, todos sabemos quién es el preferido del jefe, ¿verdad? Y sabemos quién es a quién se le va a dar más tela y a quién menos, y a quién para menos compensaciones, y todas esas cosas, ¿verdad? Esa acción que se hace sobre personas es lo que se conoce como discriminación, ¿verdad? Y la discriminación, repito, es como la estigmatización, un proceso, ¿verdad? En el estigma se pone una marca y en la discriminación se clasifica, ¿verdad? Y generalmente clasificamos para abajo, nunca clasificamos para arriba, ¿verdad? Ahora, y aquí también no tiene que ver directamente con un atributo, sino más bien cómo lo construimos. Por decir, una persona que es muy blanca de su piel, entre puros morenos, va a ser discriminada. Y al revés, una persona de piel morena, entre puros blancos, le da igual que al blanco entre morenos. Entonces, ese es el proceso. Y hay muchos atributos que tienen que ver con características del individuo en una sociedad. Puede ser tu condición social, puede ser tu nivel económico, puede ser tu capacidad intelectual, puede ser la raza, puede ser el género sexual. Hay muchísimas atribuciones y características del ser humano que se prestan para ser utilizadas para el proceso de discriminación. Repito, en este proceso, como se estima, tanto el que discrimina como el discriminado entran dentro del proceso y terminan asumiendo el rol. El rol del no preferido o el rol del no consentido es tan doloroso y tan discriminatorio como el rol del preferido y del consentido. Entonces, en ese sentido, nosotros formamos parte de eso. Y a veces no nos damos cuenta. Eso es que lo contribuimos. Salud. Ahora, la gente que discrimina, obviamente, cuando lo identifican, tienen una posición que se privilegia. Es decir, si yo soy el que discrimino, automáticamente yo estoy en una posición superior. Automáticamente. Y eso ocurre mucho a la hora de la práctica. Y de hecho hay sistemas terapéuticos que trabajan en eso, en que hay un superior y todos los demás son una bola de tontos y por aquí se marcan. Pero algún día esa bola de tontos va a estar en mi posición, y entonces van a ejercer lo mismo. Nadie rompe el círculo. Fíjense, una anécdota entre las especialidades médicas. En las especialidades médicas es muy común que haya diferentes niveles de estudios en 4 años y se denominan residentes de subestancia, el R1, el R2, el R3. Y ya se sabe que el que llega como R1 no se lo va a acabar. Su único aliciente es que cuando llegue R4 le va a tocar a él. Bueno, ese es un fenómeno clásico de discriminación. Y en las instituciones igual. El que es jefe ahorita y trata todo sobre la punta del pie, pues a lo mejor a la siguiente administración le toca estar abajo, ¿verdad? Y ni modo le va a tocar ahora vivir el otro proceso. Eso es discriminación. Y repito, es bidireccional. Sin embargo, el que discrimina, el que está ejerciendo en ese momento, se coloca siempre en posición superior. Y eso es apachurrar la dignidad del otro. Ahora, hay una serie de ideas erróneas respecto al por qué se justifica, ¿verdad? ¿Cómo justificar todos estos procesos que terminan finalmente en
violar los derechos de los demás como personas. Bueno, hay una serie, aquí vamos a escoger unas cuantas. Y también ustedes pueden revisar estos escritos de la OMS, en la página de la OMS, esas investigaciones, y ahí vienen descritas una gran cantidad de ellas. Una muy importante es considerar que las personas con enfermedad mental tienden a ser violentas y peligrosas. Es una idea bien común. Se piensa que los enfermos mentales son potencialmente homicidas. A veces los quieren hacer hasta equiparables. Dicen, no, es que son peligrosos porque tienen enfermedad mental. La verdad es que los estudios no demuestran que entre las poblaciones de gente con enfermedad mental haya mayor cantidad de personas que cometen delitos que la población general. No hay más. Es más, en ciertos grupos de la población general hay muchos mayores índices delincuenciales y violentos que entre los enfermos mentales, o que entre los usuarios de drogas. Sí es cierto, muchos jóvenes los identifican como delincuentes, pero más que todo por una especie de prejuicio. Se considera que automáticamente usar drogas es igual a delincuencia. Ha costado mucho ir quitando ese concepto de criminalización del usuario de drogas. Ha costado mucho. Y apenas en los últimos años podríamos decir que se empiezan a ver los resultados con las modificaciones de las leyes. La otra es que las personas con enfermedades mentales o por consumo de sustancias tienen que ser pobres y poco inteligentes. Es algo bien común. Dicen la ignorancia, la pobreza, la familia destrozada, la violencia, etc. Y luego de pronto nos encontramos con que en más del 70% de los casos, al menos de los pacientes de Nuevo León, pues no nos encontramos eso. Casi todos tienen estudios no de secundaria, algunos de prepa y algunos 25% estudios de facultad. Casi todos exhiben niveles de inteligencia normales o brillantes. Y por otro lado, nos encontramos casos de todos los estratos sociales, de acuerdo con las proporciones. Pues en ese sentido, es difícil que pudiera aplicarse ese tipo de conceptos, que son conceptos añejos, pero que desafortunadamente se convirtieron en conceptos culturales alrededor de los cuales gira mucho el aspecto de estigmatizar y de discriminar personas. Las enfermedades mentales o por consumo son causadas por debilidad personal. Y durante mucho tiempo, cuando no había el desarrollo de las neurociencias y que no se sabía de dónde provenía la conducta que se establecía en personas que son drogas para seguirla consumiendo a pesar de que les estaba yendo como en feria, durante mucho tiempo sí se pensaba que era una especie de debilidad psicológica, de debilidad mental, casi equiparable a una especie como de trastorno degenerativo neuronal. Ahora sabemos que no es así. Sabemos, de acuerdo con las neurociencias, de que hay todo un proceso de impacto de la sustancia y modificación de mecanismos de neurotransmisión que son los que están detrás de la llamada conducta de búsqueda. Tan es así que en la nueva clasificación psiquiátrica de este tipo de trastornos se establece que para poder considerar una sustancia dentro del paquete de las drogas que provocan trastornos por esa sustancia, debe de ser una sustancia que altera el llamado sistema de recompensa cerebral. Así empieza la definición del DSM-5. Entonces, en ese sentido, tenemos que aceptar de que no es un defecto de carácter necesariamente. Hay personas que tienen condiciones de carácter muy neuróticos y que son adictos. Y hay personas que tienen condiciones de carácter muy limítrofes, muy primitivas y también son adictos. Entonces, quiere decir que el fenómeno del consumo permea también igual independientemente del carácter. Más bien depende de la exposición que la persona hace en un momento determinado. Hay gente, mucha gente en nuestra sociedad que no sabe que trae la genética para desarrollar todo el trastorno, todo hasta que se ponga por primera vez en contacto con la sustancia. Y así le pasa a muchos jóvenes. Por andar de novedosos y por querer probar y querer que platique lo que se siente, un día prueban y se quedan atrapados, porque su genética les dio la herramienta que se necesitaba para poder continuar el consumo. En ese sentido, verlo como un acto de debilidad de carácter me parece que es una cuestión también discriminatoria, y alrededor de esa va a girar mucho.
Alguien por ahí decía que para ser adicto la gente tenía que tener un nivel muy alto de estupidez. Bueno, pero a lo mejor estupidez en el sentido peyorativo, porque en realidad no tiene nada que ver en absoluto con si la persona se comporta de una manera adecuada y inadecuada. Sino pareciera ser que más bien una cuestión de exposición, ¿no? Y de circunstancias que, de lo que gira alrededor de su vida para que empiece un consumo de las mismas. La criminalización de los usuarios acentuó mucho el proceso de estigmatización y de discriminación, por lo tanto culminó bastante en la violación de sus derechos. Este proceso es probablemente el que más violación de los derechos provoca en este grupo de población, tanto en la gente que tiene enfermedad mental como en la gente que usa algún tipo de sustancias. Es muy común encontrarnos esto, ¿verdad? Muy común encontrarnos este tipo de eventos, ¿verdad? En donde ahora ya todas las personas quedan altamente marcadas. Dicen, por ejemplo, las revistas así, o los diarios así, abanistas, ¿no? Marihuano ataca, o alcohólico choca. Nunca dicen, por ejemplo, funcionario X o Y o Z, sino que es hay que marcarlo para que la gente lo identifique y lo denigre, y lo vea como un ente negativo, nefasto. En Estados Unidos, por ejemplo, ponen mexicano hace tal o cual cosa, pero no ponen gringo hace tal. Sí, los mexicanos no salen de las noticias allá, nomás puros los de acá. Y si están así en posición de inmigrante, peor todavía, mexicano inmigrante refugiado, se pasa un año. Entonces, eso es el proceso, ¿verdad? Esto no nos ayuda mucho, porque da lugar la discriminación y la criminalización de la enfermedad mental y el uso de drogas, es lo que provoca la violación de los derechos. Es como decir, oye, pues ese cometió un delito y además está loco, preocupate por los años, por los niños, preocupate por eso. Eso es así, una discriminación cruenta en muchas ocasiones, violatoria, criminal, a veces homicida. Los niños han perdido la vida en esos actos violentos y de tortura. Y eso es tanto en los servicios de atención como en los servicios de resguardo. Todos sabemos que han ocurrido cosas muy dramáticas en lugares donde se da tratamiento a enfermos mentales, y de ahí por eso nos ganamos muy mala mano, todos nos ganamos muy mala mano. Ahora últimamente, con el paso del tiempo, hemos ido aliviando un poco la percepción general de la sociedad con respecto a los que trabajamos en el área de psiquiatría. Ya no nos ven tan bien. Por ejemplo, cuando decían que psiquiatra, todo, se persinaban casi. Ya se quedaron callados todos, así como que ya estudiaron. O decían, vete con el objetivo. Y cosas así por el estilo. Todavía lo hacen, a lo mejor ya más como broma, pero ya no está. Yo siempre les pongo como ejemplo mis andanzas al inicio de la Secretaría de Salud, en donde verdaderamente nos discriminaban a los superiores médicos, como que nos hacían el pelito. Cuando íbamos a algún centro de salud, etc. Ahora yo veo que en muchos centros de salud se sentirían felices si llega un psicólogo o una psicóloga a trabajar con ellos. Cambiaron. Ahora les podemos decir con los bloqueos, pero ya con más les decimos que ya no les vamos a cobrar. Ahora bien, ese es un proceso de impacto. Fíjense ustedes cómo podemos partir desde un contexto cultural, político, social, y esta parábola es probablemente lo que hace que nos empecemos todos a comportar de una forma discriminatoria, estigmatizante, violatoria de derechos. Porque a lo mejor queremos agarrar una posición en donde nos podamos sentir lo suficientemente seguros, empoderados. Entonces de ahí empiezan a surgir una gran cantidad de condiciones tanto en nosotros como en la población general y que tienen que ver con esos tres aspectos.
una ignorancia cultural en relación al valor que tiene la vida dentro de un contexto social. ¿Verdad? Sentimos y a lo mejor no nos percatamos, porque no estamos muy pensando lo valioso que es convivir con las personas. Lo vemos cuando perdemos a alguien, ¿verdad? O cuando perdemos una relación con alguien, o perdemos un ser querido. Ahí entonces como que lo vemos. Y a veces hasta nos da coraje de que la vida sea cruel y nos quita las personas que nos queremos, cuando en realidad debemos estar agradecidos porque estamos vivos de que aquí los tenemos. Es como cuando alguien pierde a una persona y se enoja hasta con la vida. Cuando no se dio cuenta que durante muchos años estuvo en la ignorancia total, sin valorar lo otro. Bueno, también reacciones emocionales que se generan por a través de esta ignorancia y que da lugar a que se vaya haciendo las etiquetas que usamos todos. Etiquetamos. Bueno, el tonto, el bueno, el inteligente, el malo, etc. Entonces todo esto da lugar a que construyamos estereotipos que se convierten en creencias, ideologías. Entonces resulta ahora que si por ejemplo tú no eres independiente y de otro partido político, ahora eres de lo peor. Cuando hace unos años, cuando hace unos meses, ser de un partido político era grandioso y ser independiente era de verdad. Son estereotipos, ¿verdad? Y nos los damos todos así, ¿verdad? Antes, ser psicólogo y no ser médico era devaluado. Y ahora ser psicólogo y no ser médico, ser médico y no ser psicólogo, ahora es devaluado, es gran invirtió allá de situación. Entonces repito, estereotipos que se van creando, creencias y por lo tanto ideologías. Estas, a su vez, se convierten en prejuicios, lo cual da lugar a que haya muchas actitudes. Las actitudes negativas, obviamente, que están alimentadas por todo un montón de prejuicios que tenemos y que lo fuimos creando desde que somos niños. Desde que mi mamá me dijo: "Oye, no te juntes con aquel que usted entiende. Ponte con tus niños. No te juntes con él. ¿Verdad?". O bien en la secundaria, yo no te juntes con él, estás en cholos. No, tú no te pasamos en un día para eso, ¿verdad? Conocer una carne. O bien cuando le dicen a una niña: "Oye, ¿te gusta ese niño?". Sí, también me. No, el otro que está haciendo. Es decir, empezamos a crearlos, se van construyendo despacito. Y cuando nos acordamos, ya tenemos un montón. ¿Verdad? O no te juntes con ese niño porque ese niño es de los hermanos apartados. ¿Verdad? Es cristiano. Y tú no eres católico, no sea el cielo directo, cielo. Discriminación. Termina discriminación. Ya no junto contigo, corta porque no me dijo que no junto contigo porque están bien feos. Y llega el pobre niño llorando porque está, y se le empieza a creer que está feo. O bien a una niña le gusta mucho un niño, y por no decir que le gusta, lo empieza a molestar. Y el pobre niño crece toda su vida primaria pensando que estaba feo, horrible, espantoso. Y eso fue el proceso. Y ahí nos ayudamos todos. Todos tenemos muchísimos de estos estereotipos que tienen su razón allí y que nacieron dentro de la población. Entonces, no podemos evitar que aparezca el autoestima. La gente de pronto se la cree. La gente que tiene una enfermedad mental de pronto cree que es un escollo para la sociedad. Se sienten así. Ellos piensan que ya no tienen ningún remedio. Terminan creyendo. La gente que usa drogas y que no se ha percatado que es una persona como que tiene enfrente, que tiene los mismos derechos, termina pensando que por ser un adicto está devaluado. Porque los demás, todos nosotros, no le hemos dicho que esto lo estamos eliminando, para que se pueda recuperar. ¿Cómo lo vamos a hacer si lo estamos cargando todo el tiempo? ¿Cómo lo vamos a hacer para que sea parte de la población cargada normal? Difícil. Obviamente que eso se va a impactar ya en la operatividad, en violación a los derechos humanos. Vamos a abatir más su salud y su bienestar, va a haber muchas desigualdades sociales,
los fenómenos de inclusión social, autoestima, exceso y calidad se le van a heredar. No se los vamos a proporcionar. Entonces, este grupo estigmatizado se va haciendo una especie como de división. Arriba está la población general y acá están todos los enfermos. Y eso, repito, no es saludable para nadie. Y eso es lo que ha promovido muchos marcos terapéuticos equivocados. A diario salen, si ustedes se fijan, a diario salen el maltrato que se le da a los enfermos mentales en diferentes niveles, en diferentes situaciones. Pero es muy común que cuando menos unas 7 o 8 veces a la semana en diarios del país aparecen que se descubrió un centro donde los maltratan y que en otro centro los están explotando y que en otro lugar les están haciendo quién sabe qué cosa, o que hubo muertes en tal lugar, etc. O que los enfermos mentales desnudos, etc. ¿Por qué? Pues porque lo promovemos nosotros. A lo mejor, repito, porque no nos percatamos, cotidianamente preguntamos, desde el punto de vista social, ¿qué representa para nosotros los demás, a los que tenemos en cuenta? Adquirir un problema mental no debe ser entendido como equivalente a adquirir una incapacidad permanente. Es un punto importante. Antes era muy común, yo recuerdo cuando estaba en mi residencia en psiquiatría, que era muy común que muchos de mis maestros, muchos de ellos ya fallecieron, por eso lo digo ahora, para no quemarlos, pero me decían, cuando llegaba un paciente les hablaba y yo pensaba que era bueno internarlo. En aquel tiempo los pacientes eran usuarios de inhalables que llegaban muy mal, muy deteriorados desde el punto de vista orgánico. Yo los quería internar para darles una oportunidad y me decían, no, ¿para qué usas esa cámara? Después usted tenía un muchachito joven que se anda suicidando, por eso puede estar mucho. Ya marchó, es incurable, ya no da ¿verdad? No sé si les creí, pero nunca me quedó la sensación de que fuera algo bueno. Nunca me quedó la sensación. Entonces, esto sigue siendo todavía una verdad creída, una verdad entre comillas. Mucha gente sigue pensando la incurabilidad del individuo. Y es muy probable que se refieran a que las condiciones de una persona que lo hacen hacerse adicto o tener un enfermedad mental, a lo mejor es un trabajo a perder. Pero eso no quiere decir que por ello se tiene que considerar como incurable. ¿Incurable de qué? ¿Por qué esa persona va a perder la capacidad y el derecho de autodeterminarse? ¿Por qué esa persona debe perder su derecho de decidir sobre su vida? No puedo contestar. Y sin embargo les quitamos ese derecho. Muchas ocasiones. La verdad es que necesitamos trabajar mucho el derecho que esas personas tienen de continuar siendo personas aunque vivan con un proceso de enfermedad. Fíjense, el concepto de discapacidad, ahí lo cambiamos a través del tiempo. Primero eran inválidos, y se los etiquetaban, y luego eran discapacitados, y así se los etiquetaban. Pero ahora son personas que viven con algún tipo de discapacidad, que es algo más honroso. Y a lo mejor ahí tenemos vamos, sin darnos cuenta. Sin embargo, usar el concepto de discapacidad muchas veces es muy discriminatorio. Bueno, una persona que vive cualquier tipo de discapacidad es una persona. Y necesitamos transmitirles que siguen teniendo los mismos derechos que tenemos todos los demás. Que hay momentos en los cuales, como ocurre en la medicina, momentos en los cuales esa persona no puede tomar decisiones para recuperar su salud, pues eso pasa en todas las enfermedades. Una persona que llega a la urgencia con un infarto, no se le está preguntando, oiga señor, ¿quiere que le ponga esta medicina o no? El doctor lo agarra, lo trepa, lo amarra si es necesario, y lo canaliza por todos lados, le abre el cuerpo, le abre hasta el pecho y le hace masaje al corazón directo. Y me están preguntando, ¿quiere que le hagas eso por ejemplo? Se toman decisiones médicas. Pero con los pacientes igual. Hay momentos en los que a lo mejor es necesario no andarles preguntando su opinión, exigir en relación a vigilar su salud.
pero no están así todo el tiempo. No están así todo el tiempo. De repente se les quitan sus derechos, ¿verdad? Y están en una especie de encierro, o están en una especie de modelo terapéutico a través del cual se están violando todos los días una docena de derechos que ellos tienen. Entonces, ahora las normas judiciales mexicanas, cualquiera que las lea, se van a dar cuenta que vienen bien enfocadas con los principios de derechos humanos, que ustedes ya lo han realizado en alguna otra conferencia aquí, ¿no? Los principios de derechos humanos están impregnados en toda la normatividad de las normas mexicanas. Es más, de hecho, muchos principios prácticamente nada más los disfrazaron un poquito y dicen casi igual que como están escritos en la OMS. Eso es algo bueno, y yo creo que con el paso del tiempo va a ir creciendo. El deber de cuidar, regular, de fiscalizar, de investigar los servicios que se tocan en las comunidades es del Estado, ¿no? Se necesita un órgano rector. Si no fuera así, se seguiría cometiendo una gran cantidad de violaciones, ¿no? Torturar no es tratar, no es tratamiento. Maltratar, denigrar, quitarle a alguien su esencia de individuo, eso no es tratamiento. Nunca lo ha sido, ¿verdad? Y sin embargo, a lo largo de la historia, la psiquiatría se caracteriza por eso. Ustedes un día también métanse a ver método de tratamiento allá por los 1600, 1700, y se da una espalda, ¿verdad? Con lo que ven ahí. Por eso también nos damos mala fama a los psiquiatras, ¿verdad? Aunque en aquel tiempo no había psiquiatras, pero heredamos eso. Baños de agua fría, amarrarlos en sillas y retorcerles alguna parte de su cuerpo, provocarles dolor, ¿no? Someterlos a trabajos superforzados, etc. Todos esos eran medidas terapéuticas, ¿no? Deprivarlos socialmente, encerrarlos, amarrarlos, sujetar, etc. No, eso no es tratamiento. El Estado también debe promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades de las personas. Nos tocan a todos, nos referimos a una institución, ¿vale? Ahora bien, sin embargo, hay cosas que son compartidas, es decir, donde ahora sí nos toca a todos, no nada más al Estado. Fíjense, la normatividad federal tiene muchos de esos principios que ustedes probablemente ya vieron en alguna de las conferencias o lo van a ver. El derecho a la mejor atención disponible y lo más cercano a su domicilio, es decir, lo vamos a hacer 28 y lo vamos a hacer 25, y la Ley General de Salud. El individuo tiene derecho a que se le otorgue el tratamiento en un punto lo más cercano a su casa. Es un derecho. O sea, no es una recomendación. ¿Ya? Eso dice la ley. También tiene derecho a un trato digno y de respeto a su integridad personal. Por lo tanto, no discriminarlo por motivo de la salud mental, el derecho a vivir en la comunidad y de otorgar un consentimiento para recibir cualquier tipo de tratamiento van en paquete, ¿no? Y cosas que muchas veces nos faltan. Obviamente las normas contemplan aquellas situaciones en las cuales esa persona, por sus condiciones, sus características momentáneas, no puede solicitar que se hagan válidos sus derechos. En ese caso, es el sistema de salud o el servicio que le está poniendo un servicio. Es decir, el lugar, el que tiene que asumir por él ese derecho, ¿verdad? Y otorgarlo. Nada más que si yo, por ejemplo, como médico, quiero asumir el derecho de esta persona que está en una situación grave, pues no lo voy a torturar, nada más porque tengo en ese momento la facultad de decidir por él, sino que lo debo tratar también como un individuo. Y eso es la parte, repito, donde como que no nos ha caído el 20. Y cuando nos caiga, probablemente vamos a empezar a cambiar muchas cosas. También el derecho a la privacidad, a tener actividades recreativas, educativas, libertad de comunicación, religión, en instituciones psiquiátricas o en centros de tratamiento. Y muchas veces son de lo primero que le quitamos. No puedo hablar por teléfono, no puedo comer con su familia, no puedo hacer esto en X cantidad de meses. Es una violación a los derechos esa, ¿verdad? Por eso después, cuando se hace una supervisión en los centros muy mal calificados, empiezan a decir, oye, pero ¿por qué me calificaron mal si tengo buenas condiciones? Pues nada más que violas como 11 derechos que tiene el paciente, ¿verdad? Y ya no empiezan las dificultades. El derecho a una admisión voluntaria es una parte importante esta que viene en todas las normas.
Se supone que en todos los centros de tratamiento de enfermos mentales y de gente que tiene problemas con uso de drogas, la admisión debe ser por su voluntad, aunque sabemos y damos por hecho de que no puede ser, de que la situación es extremosa a veces en la familia y si tiene alguien tiene que tomar decisión por ese enfermo. Sin embargo, la ley contempla la norma de que está bien, a lo mejor alguien hay que internar en nombre de su voluntad, está bien, y que la autoridad es la responsable de decidir en qué momento se debe hacer. Pero después de cierto tiempo, ahí viene entre 7 y 10 días, se le debe preguntar a la persona si desea estar o no con su libertad. Pero es que a veces no queremos trabajar mucho sobre ese aspecto. Derecho a recibir protección y seguridad por parte del prestador de servicio. Es muy frecuente que a la Secretaría de Salud nos pidan que nuestra intervención para salvar a una persona que está en un centro de tratamiento porque están poniendo en riesgo su seguridad. La verdad es que eso no le corresponde a la Secretaría de Salud. Es como si ustedes están en un hospital, por decirles, en el hospital Muguerza, y alguien le da su tratamiento a tiempo. Pues la gente no va a quejarse de la unidad porque las enfermeras de Muguerza no le dieron su tratamiento. Esa es una obligación del hospital. Bueno, también aquí, protección y seguridad la debe dar el prestador de servicio, es su obligación. El derecho al debido proceso en caso de conflictos con la ley. Viene una serie de ítems en donde la gente tiene derecho a tener un abogado, a tener un tutor, a ser escuchado por la fiscalía, a ser considerado como una persona por parte del juez, y en el caso de que la persona no pueda tomar decisiones en ese momento, de tener a alguien que lo represente, alguien sano. Y a veces se nos pasa esa onda. Termino con esto. Es decir, tenemos obligaciones que son muy institucionales, que son gubernamentales y que las asumimos. Nos toca estar en un momento dado en el papel de funcionarios y que hacemos todo lo posible por ejercer lo que la ley permite, lo que el Estado de Derecho permite. Pero también hay una gran cantidad de responsabilidades que nos tocan a todos como ciudadanos, como individuos, a quienes nos toca ir haciendo un parteaguas, aceptar, reflexionar sobre nuestra condición de personas y de individuos dentro de la sociedad y que necesitamos convertirnos en nuestros propios activistas. ¿Cómo deberíamos un cambio a los que están desarrollando un servicio si nosotros mismos somos igual de discriminadores que ellos? Igual también la persona identificada y que se autoestigmatiza, o sea, autodiscrimina, necesita aprender a defenderse. Nosotros pensamos que la promoción de los derechos humanos debe de ser una tarea de todos nosotros, pero a veces no lo incluimos en nuestro trabajo. Entonces, estos 5 puntos para actuar comienzan con nosotros mismos. Tenemos que reflexionar y hacer lo posible por hacernos de conocimiento y saber de dónde viene todo este rollo. Porque a veces que dicen que eso choca. Dicen que, oye, eso de los derechos humanos, ¿qué onda? Como que obstaculizan. Hemos recibido el mensaje que dicen, oye, es como que la gente de derechos humanos no se la pasa poniendo piedritas en el zapato a todo el mundo. Pero eso decimos que somos funcionarios, de que alguien nos ven y nos dice, oye, aquí no estás viendo esto y nos irrita. Pero ya que nos ponemos a reflexionar, pensamos, oye, tienes razón, ¿sí? Qué bueno que existen. Alguien tiene que ponerle piedritas en el zapato a los demás, para que respiren. También está el desarrollo de iniciativas continuas, anti-estigma y antidiscriminación, pero dentro del contexto cultural. Si somos menos discriminatorios y nos vamos enderezando, lo vamos a transmitir a las siguientes generaciones. Pero si no tenemos eso, pues pasar a estar en chingo. Yo he recibido muchachitos de secundaria que no brillan, no porque no son fosforescentes, pero brillan años. Oye, es que me mandaron aquí, me pusieron de escuela porque le dije a un profesor sus verdades.
Sí, ¿qué hora le dijiste? Por el rayero madre. Porque es que a le pagamos nosotros, a la par de paga. O sea, el profesor es de segunda categoría, es mi criado. Bueno, ahí empiezan muchas cosas. Es difícil, ahora imagínense esa persona que un día ponga un centro de tratamiento. Presenciamos en cargo. También promover el empoderamiento para enfrentar el propio autoestima y promover la recuperación y la reintegración psicosocial. Fíjense, ese es el defecto que tenemos todavía los psiquiatras, los psicólogos, toda la gente que somos del mundo, sí. Ya avanzamos mucho en el sentido que culturalmente nos aceptan, nos hemos hecho necesarios. La gente ya acepta la presencia de psicólogos, psiquiatras, toda la gente que es en salud mental. Ya no se batalla, ¿verdad? Nuestras instituciones que forman recursos humanos nos forman muy bien, de mucha calidad, ¿verdad? Pero no hemos avanzado, no hemos dado este brinco, ¿verdad? Tenemos pacientes muy bien tratados, pero no hacen nada, ¿verdad? Están ahí en la casa, ¿verdad? Está bien que no hay problemas, hay muchos problemas que han dejado las drogas, pero no hacen nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son incurables. Porque esos ya no tienen derechos, los discriminan de los empleos, ¿no? Y dicen, es que eso nunca van a aprender nada. A lo mejor eso no les da la oportunidad de que se autoobserven y que vean que ya son personas y que siempre lo han sido, ¿no? Que la ilusión de su defecto es eso, una ilusión, ¿no? Bueno, nos falta esto, ¿no? No sirve de mucho tener pacientes muy bien tratados si están ahí, ¿verdad? Esperando tener una recaída. Entonces, este empoderamiento al que decía ahorita yo, que eso corresponde a la sociedad empodera, ¿verdad? Ha ido empoderando bastante a la mujer, por ejemplo, con el paso del tiempo, y eso es algo bastante bueno. Pero ahora hay más mujeres neuróticas, ¿verdad? Casi igual que hombres neuróticos, pero eso es el que tiene que pagar, ¿verdad? El empoderamiento es un proceso. Si un muchacho que usa drogas se va dando cuenta de todo el potencial que tiene, es increíble cómo ir viendo cómo se va alejando, cómo va rompiendo la teoría del defecto, de que desde que viene niño, ya desde niño decían, es que este iba a ser drogadicto, lo dimos cuenta desde niño, ya desde niño lo estuvieron jodiendo hasta que terminó siendo drogadicto. Hay muchos procesos de esos, pero no hay que invertirlo, hay que demostrarle que en realidad no es defectuoso, que vivió durante mucho tiempo con un problema y que el problema lo va a resolver, ¿no? Para que pueda regresar. El cuarto es hacerlos partícipes en las acciones comunitarias y promover la salud mental de veras. Promover la salud mental no es atender nada más la enfermedad, es procurar ser gestores de cambios, ¿no? El de decirle a una mamá, oiga, pues no le enseñe esas cosas discriminatorias a su hijo, ¿no? Se lo va a fregar con eso. Al rato la va a discriminar a usted, porque eso sucede. Llega el niño que anda viendo gente fea, bonita, y es de los bonitos, y luego llega un día y se cuenta que su mamá está fea. Y ya valió, ¿verdad? Ya valió, le empieza a decirle, mamá, ¿por qué tú no estás como la otra mamá? No vienes por mí la joven. Pero mira, la vecina está más guapa. Si no nos hacemos partícipes todos, no vamos a poder. Por mucho que yo ande dando pláticas, no es suficiente. Necesitamos todos reflexionar, ¿no? También finalmente abogar y contribuir al desarrollo de políticas y regulaciones que prevengan el estigma y la discriminación. Y ahí sí, a lo mejor esa sí es una parte muy importante para los que alcanzamos a llegar de una manera u otra a un puesto, a ser funcionarios públicos. Ser funcionario público antes era así de mucha categoría y ahorita es como discriminatorio. Tener el director de que no soy coordinador, o sea, no crees que como que te van a pegar si quieres director. Tenemos que quitar eso, ¿verdad? Tenemos chance, nosotros trabajamos bastante esta sección, nos dio la oportunidad de intervenir con mucha gente del Congreso del Estado para promover leyes, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de tabaco, de espacios de tabaco, la que era muy discriminatoria, porque era una ley para proteger a los no fumadores. Era como decir a los fumadores que los lleven a pegar,
eso no nos importa, nos importa los que no fuman. Pues está mal eso, está una ley discriminatoria. Y luego, eso se llevó a la práctica, porque entonces llegabas tú a un restaurante y al principio decían, esto es para los fumadores, un restaurante chiquito, y esto es para los normales, para los fumadores. ¿Verdad? Y entonces que no fumaban, éramos todos así como que terminaban feos y fumaban con sus cigarros. ¿Verdad? Pero después de unos años, con la ley, cambió. ¿Verdad? Ahora los espacios de los fumadores son grandísimos y donde fuman es chiquito. Y va alguien para allá caminando y va así como que para que no lo vean, que va a ver de fumadores. Sin embargo, se trabajó una ley en donde se dice, ¿saben qué? Aquí no fuma nadie. Y estamos fumadores y no fumamos juntos. Bueno, eso es lo que se necesita, políticas. Pero no es que ahí sí, la fuerza que le da uno, lo que le da fuerza a una política es la comunidad. Somos los actores principales. Y quienes trabajamos en este sector tienen tarea a los compañeros que tienen o participan en el centro de tratamiento para adictos, para enfermos mentales, que reflexionan sobre esas personas que están ahí. Son personas que están viviendo un padecimiento. No son gente de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. Estén donde estén. Yo los invito a que sean partícipes de la política, no tengan miedo. Además, ahora pues ya somos independientes. Ya podemos participar todos con libertad. No tienes que ponerte la etiqueta azul y blanco, ni verde y rojo, ni morada, ni nada. Entonces, yo los invito a que reflexionemos y que todos funcionamos. Todos tenemos diferentes lugares, diferentes sitios donde podemos ejercer una. ¿Tenemos chance de preguntas? ¿No? Díganme, gracias.